Capítulo 12. El cuerpo entero de Clay se quedó inmóvil, y para su sorpresa, sus ojos se volvieron felinos delante de ella. Feroces, salvajes, igual que aquel día en el dormitorio de Orrin. Recuerdos de la carnicería, vívidos, perfectos, estalaron en su mente, y de pronto volvió a ser la niña asustada, aterrada de que su mejor amigo se volviera contra ella, utilizase sus garras y sus fauces para hacerla pedazos. Clay detestó que la voz le temblara de forma involuntaria. Clay, él la soltó de golpe. No te preocupes, pajarillo. Follarme a una mujer que me considera un monstruo no figura entre las 10 prioridades de mi lista de cosas pendientes, replicó. Si las palabras eran duras, más lo era su tono de voz. Si quieres que actúe como un humano, una despiadada renuncia, un recordatorio de lo que su madre le había exigido. No intentes cambiar el status quo de esta relación. Acudiste a mí porque necesitabas mi ayuda. Te ayudo porque... Joder, te conocía cuando eras una niña. Eso es todo. Tallinn sabía que había fallado una prueba muy importante. Solo unas horas antes, saber aquello habría hecho que guardara silencio, que llorara para sus adentros. En esos instantes, una furia latente despertó en su interior. No es justo, susurró. Puede que no sea lo que tú querías que fuese. Puede que haya cometido algunos errores, pero ¿quién te ha convertido a ti en Dios? No tienes derecho a juzgarme. Mi Clay, el muchacho que era mi mejor amigo, nunca lo habría hecho. Fuera lo que fuese lo que él iba a decir, quedó en el olvido cuando Max le saludó desde la puerta. O eso era lo que ella pensaba hasta que Clay se inclinó y sintió su tibio aliento en la oreja. Lo discutiremos más tarde, cuando estemos solos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había logrado despertar al leopardo dormido. Y, bravuconadas aparte, no tenía ni idea de cómo enfrentarse a él. ¿Bonito lugar? Max estrechó la mano de Clay. Luego se deslizó en el asiento de enfrente. Supongo que me habrían impedido el paso en la puerta de manera discreta si tú no me hubieras dado acceso, ¿verdad? No habría sido nada discreto. Max esbozó una amplia sonrisa a pesar de la fatiga que reflejaba su cara. Justo el tipo de antro que me gusta. Un joven delgado, en cuyo cuerpo se adivinaba la promesa del musculoso hombre que iba a convertirse, se detuvo junto a la mesa y dejó una cerveza delante de Max. Aunque su rostro de labios carnosos y exótica estructura ósea mediterránea era impresionante, era el ojo amoratado lo que le llamaba la atención. Se quedó pálido al enfrentarse a la mirada de Clay. ¿Hasta dónde estoy de mierda? Tallinn reconoció de pronto a aquel cabello corto y negro. Era uno de los adolescentes que habían sacado por la fuerza del bar 2 noches antes. Hablaremos más tarde. Clay despidió al muchacho, que hizo una mueca, pero se marchó sin más preámbulos. ¿No está cumpliendo ya su castigo sirviendo aquí? Preguntó Tallinn, haciendo caso omiso de esa parte que le advertía que era mejor pasar inadvertida ante Clay después del modo en que le había provocado. Antes se congelaría el infierno que permitir que la intimidase para que guardara silencio. Soy el entrenador de Nico. Aquello solo la dejó confusa, pero Max asintió. Una cosa es que te castiguen y otra que tu superior te eche un rapapolvo. Se quitó la chaqueta y tomó un buen trago del oscuro líquido dorado que tenía delante. Joder, qué bien entra. Lo único mejor que esto sería tirarme en la piltra las próximas 24 horas. Max siguió el caso desde Nueva York. Le dijo a Tallinn, al leopardo que tenía a su lado. ¿Cómo te las arreglaste para conseguir la autorización? El tono de Clay destilaba una posesiva oscuridad que Tallinn sabía que estaba destinada solo a ella. Max se recostó contra la piel sintética del asiento con una sonrisa irónica en los labios. Tengo amigos, buena gente, pero eso ya lo sabes. Me has investigado. Tenía que asegurarme. Me parece justo.
¿Alguna interferencia por parte de los 100 investigación? Clay desplazó el muslo para apretarlo contra el de ella, y Tallinn tuvo que reprimir su sorpresa. Cada vez que él se movía le recordaba su fuerza, su naturaleza depredadora. Pero más que eso, el contacto removió algo caliente y tenso dentro de ella, originando un hambre que amenazaba con destruir el ya precario equilibrio de su nueva relación. No. La voz de Max penetró en sus pensamientos errantes. No. Suelen molestarnos a menos que nuestros actos impliquen una gran pérdida o ganancia para su raza. Tomó otro trago de la cerveza. Pero alguien está siguiendo mis progresos de manera encubierta. ¿Cómo lo sabes?, inquirió Tallinn, luchando contra la reacción de su cuerpo a la dura masculinidad del hombre que tenía sentado demasiado cerca de ella, como si tuviera todo el derecho a invadir su espacio. Coloqué un avanzado programa de seguridad en mis archivos y muestro un acceso no autorizado a ellos. Guardo los auténticos archivos en otra parte, así que no ha habido ningún prejuicio. ¿Tu jefe?, preguntó Clay. No, él tiene autorización. El detective apuró su cerveza y dejó el botellín sobre un posavasos que publicitaba las cálidas aguas de Vanuatu. Para ser sincero, nadie demuestra tener demasiado interés en este caso, al menos en apariencia, pero el pirateo fue obra de un experto. No lo habría descubierto sin el programa. ¿Quién te proporcionó el software? Los ojos de Max centellearon. Qué curioso. Fue la Fundación Shine. ¿Qué?, exclamó en voz en grito. Luego, con el rostro encendido, Tallinn bajó el tono. Aunque, por extraño que pudiera parecer, ninguno de los demás clientes se había vuelto a mirar. ¿Cuándo? Hace 8 meses. Max se remangó. Por eso llevo este asunto. Hicieron algunas llamadas y me asignaron el caso. Clay le lanzó una mirada sardónica a Tallinn. Tal vez Shine no es la beatífica organización que tú crees. No han hecho nada malo, replicó, aunque la revelación de Max la perturbaba lo suficiente como para agudizar su percepción del agresivo estado de Clay. ¿Te pidieron algo a cambio? Que les mantuviera informados. Max se encogió de hombros. Pero es algo que hago con las familias de todas las víctimas. Y para Mikey, Ian, Diana y John, ellos lo eran. No les estoy dando nada fuera de lo normal. Aquello hizo que Tallinn se sintiera un poco mejor. Las cosas que vas a contarnos esta noche son clasificadas. Echó un vistazo al concurrido bar, y aquí hay muchos cambiantes con un oído muy alto. Clay meneó la cabeza. Nadie puede escuchar nada. Los altavoces integrados en la mesa emiten un zumbido de baja frecuencia creado para distorsionar el sonido. Puede entrar pero no puede salir. Impresionante. Max enarcó una ceja. ¿De verdad puedes escuchar la frecuencia? Tallinn también sentía curiosidad. De niña, las habilidades de Clay la encantaban. En más de una ocasión se había convertido en leopardo solo porque ella deseaba acariciarlo, cosa que, pensándolo con detenimiento, mostraba una gran cantidad de divertida indulgencia por su parte. Se preguntó si algún día volvería a acariciarlo de nuevo. Y así de rápido, la necesidad latente en su vientre, sexual, pero también profunda e intensamente emocional, cobró vida. No le importaba lo egoísta que fuera. Deseaba recuperar a Clay. No, respondió Clay. La frecuencia emite por debajo de nuestro nivel de audición, pero funciona. Por eso nadie se ha vuelto cuando has gritado. Esas últimas palabras estaban dirigidas a ella. Me ha sorprendido. Tallinn captó los rescoldos de su ardiente mirada. Clay no había olvidado su anterior provocación, y por insensato que pareciera, se alegraba de ello. Prefería 1000 veces ser objeto de su taciturno temperamento a que le ignorase. Él apartó la mirada de ella y la dirigió hacia Max, pero su brazo se frotaba contra el de Tallinn. ¿Tienes algo sobre el departamento de Tallinn? La sangre pertenecía a... Lo siento, Tallinn. Era de Mikey. Clay posó la mano en su muslo mientras a ella se le revolvía el estómago. Apretó con la fuerza necesaria para mitigar las náuseas, consiguiendo que centrara su atención en la poderosa tibieza de su presencia.
Tallinn colocó la mano sobre la de él, adorándolo un poco más. Su piel desprendía más calor que la de ella, y caldeó el frío que sentía en los huesos. Continúa, le dijo Max. Tallinn puede sobrellevarlo. Max la miró. Toda la crueldad que había presenciado había dejado huella en sus ojos. Seguro, esto no es nada agradable. Ella apretó la mano de Clay. Sin decir nada, él rompió el contacto y levantó el brazo para pasárselo por encima de los hombros. Algo tan natural, pero que ella jamás le había permitido a ningún otro hombre. Aquello había hecho que se sintiera como en una jaula, y ninguno de esos otros hombres había poseído la capacidad de romperle el cuello con un solo acto de violencia. Pero en esos momentos, el recuerdo de la seguridad que siempre había aliado en brazos de Clay se impuso al de la carne desgarrada y los gritos estridentes de un monstruo. Inhaló profundamente su aroma, asimilándolo en su sangre, en sus células. Estoy preparada. Max no le insistió. No había mucho más en tu apartamento. Las pruebas que tenemos proceden de los chicos. Hizo una pausa y se pasó la mano por la cara antes de proseguir. Hasta Diana e Iain, la presunta pauta era de un asesinato cada 3 semanas. Y tú no crees que esa sea la única pauta, ¿verdad? Preguntó Clay. No estoy seguro de que tengamos a todas las víctimas, repuso Max. Que encontráramos a Mikey, Iain y Diana tan cerca unos de otros y con un margen de 2 semanas entre ellos tiende a respaldar esa teoría. ¿Existe algún patrón geográfico? Inquirió Clay con la aguda inteligencia de un depredador. Su profunda voz era como un rugido que reverberaba en sus huesos, reconfortándola al mismo tiempo que le advertía de que él era otra cosa, algo tan letal como hermoso. No, respondió Max. Si estoy en San Francisco es solo porque es aquí donde se decidieron deshacerse del último cuerpo. Diana fue secuestrada en Nueva York, pero la encontraron en esta ciudad junto con Iain. Ella era la última de tus pupilos en Nueva York. ¿No es así, Tallinn? Después de que se libraran a Mikey, sí. Oh, Dios santo. Cuánto dolía pensar en sus niños quebrados y cubiertos de sangre. Oficialmente, Diana ya no necesitaba un tutor. No después de ser aceptada en el internado, pero la había seguido llamando con frecuencia para charlar. Había seguido siendo de los suyos. Le encantaba formar parte del equipo de atletismo. Tallinn cerró una mano contra el duro abdomen de Clay. La risa de Diana resonaba en su cabeza. Clay no dijo nada, pero se movió para poder acariciar con el pulgar la sensible piel de su cuello. 4 chicos de Shine. Si cuentas a John, murmuró. No me creo eso de que pescan en el mismo grupo, Tally. Su lealtad hacia Shine hizo que sintiera ganas de protestar, pero se decantó por la lógica. Pero había otros 7, todos sin relación alguna, le recordó. Eso es lo que tengo que contarte, replicó Max. El horror se propagó, de forma lenta e insidiosa, hasta la boca de su estómago. Si Shine era mala, entonces, ¿en qué le convertía eso a ella? ¿Había conducido a una muerte segura a los niños a los que quería? Max echó mano al cuenco de cacahuates situado a un lado de la mesa. ¿Os importa? Cuando ellos negaron con la cabeza, comenzó a coger frutos secos y a colocarlos sobre la superficie de la mesa. Tenemos 15 muertes confirmadas. ¿15? Su mano se movió de manera espasmódica y se aferró a la camiseta de Clay. ¿Tantos? Imagino que hay más. Después de contar 15 cacahuetes, apartó el cuenco y colocó el salero en medio de la mesa. Pude encontrar a estos 15 solo porque ahondé. Lo habitual es que cuando chicos como estos dejan de dar señales de vida, nadie denuncie sus desapariciones, y cuando por fin se encuentran sus cadáveres, ya es demasiado tarde para ver daños en los tejidos blandos. Tejidos blandos. ¿Esa es tu conexión? Clay hizo la pregunta que Tallinn no tuvo valor de hacer. Sí, respondió Max, pero vayamos paso a paso. Esto, cogió un cacahuete, es la primera víctima confirmada. El equipo forense
Encontró la tarjeta de un tutor de la Fundación Shine en su zapato. El tutor confirmó que había abordado al chico 2 días antes de que fuera secuestrado. Dejó el cacahuete a unos 5 centímetros del salero. La sensación de horror de Tallinn se multiplicó por 1000. Segunda víctima confirmada, Muley, 13 años. Murió hace 11 meses. Estaba acogida temporalmente en el centro de Shine, en Oklahoma. Hizo unas pruebas. Se le introdujo en el sistema de supervisión y desapareció. Acercó ese cacahuete al salero. Víctima número 3. Hana Takuya, 14 años. En su primer año de un curso acelerado subvencionado por la Fundación de Viudas de la Guerra de Japón-Corea. Víctimas 4 y 5. Depela Graves, 10 años. Y Zoe Charles, 14. Me desconcertaron porque parecía no haber ninguna conexión con Shine. Hasta que... dijo con una mueca sombría en los labios. Localicé a sus familias y descubrí que ambos tenían hermanos menores con quienes la fundación había contactado en secreto. Es lógico pensar que Shine había abordado también a los mayores y que fueran rechazados. Y así siguió hasta que Max hubo conectado a las 15 víctimas con Shine. Dios mío. La mente de Tallinn se negaba a creerlo. Pero Shine es buena. Ayuda a los chicos. Me ayudó a mí. Raras veces depositaba su confianza en alguien, pero había entregado una buena porción a la fundación. Es posible que sea buena, repuso Clay, para sorpresa de Tallinn. Tienes que haber considerado la idea de que hay un topo en la fundación. Max asintió. O eso, o Shine es la tapadera de algo muy malo, pero lo dudo. Si le propones cazar a chicos, hay métodos más baratos de hacerlo que crear una fundación multimillonaria. Sea cual sea la verdad, es nuestra mejor pista. No puedes atacar de frente. Tallinn se inclinó hacia adelante, presa de la desesperación. Si creen que te estás acercando demasiado, podrían matar a John. Esperanza, se dijo. Ten esperanza. Johnny D. seguía con vida. Lo sé. Max dio un golpecito al salero. Ahí es donde se supone que entras tú. Tienes acceso legítimo a Shine. Iba a pedirte que entraras, que fueras mis ojos y mis oídos. Pero es demasiado peligroso, ahora que te han advertido que no continúes. Apuntó Clay, deslizando el brazo hasta ceñirle la cintura y amoldando después la mano a su cadera en un gesto claramente territorial. Está fuera de toda discusión. Tallinn se enfureció. Espera un momento. Tú no vas a decirme lo que tiene razón. Intervino Max. Si se trata de un topo y no de que la organización entera tenga las manos sucias, ese topo tiene que estar en un puesto muy alto. El cabrón sin duda tiene acceso a informes de contacto preliminares de todo el país. Él o ella se asegurará de que no encuentres nada útil o de quitarte de en medio para siempre. ¡Hombres!, farfulló. Aunque de acuerdo con ellos, se resistía a demostrarlo después de la arrogante sentencia que Clay había hecho. De todas formas, aunque yo no entre, necesitamos información desde dentro. ¿Hay alguien en quien confíes?, preguntó Max. Debra Santos, dijo sin vacilar. La mano de Clay se apretó sobre su cadera. Tallinn respondió frunciendo el ceño. Es un buen tío. ¿También es el director? Max adoptó una expresión sombría. Él nos ayuda. Se volvió hacia Clay. Ya sabes a qué me refiero. Díselo. Después de un tenso segundo, Clay asintió. El instinto de Tallinn con respecto a la gente es infalible. El apoyo de Clay la animó, a pesar de darse cuenta de que volvía a llamarla Tallinn. Solo llevaban juntos un día y ya sabía que eso significaba problemas. Desvió de nuevo la atención hacia Max, sintiendo un extraño júbilo en el estómago. Eso es todo, ¿verdad? Max asintió. Lo primero, nadie sabe nada de esto exceptuándome a mí, al forense y a un par de detectives en los que confío. A los cuerpos les faltan algunos órganos. Aquello era demasiado. Tallinn sintió que el corazón se le congelaba dentro del pecho. ¿Cuáles?, quiso saber Clay.
que le acarició la cadera con la mano, sacándola de golpe de su estado de shock, devolviéndola al presente. ¿Podríamos estar hablando del mercado negro? Tallinn comprendió a dónde quería llegar. Aunque el mundo había hecho grandes progresos en el campo de los órganos artificiales y clonados, ciertas partes del cuerpo humano seguían desafiando los esfuerzos científicos para crear réplicas perfectas. Y eso había que sumarle que una pequeña subsección de la sociedad prefería los órganos donados antes que los clonados. ¿Extrajeron el corazón o los ojos?, inquirió Tallinn. Era imposible no recordar aquellos ojos colmados de risas y esperanza. Max hizo un gesto afirmativo. Pero creo que esas extracciones no fueron más que un modo de encubrir el verdadero objetivo. Una cortina de humo para desviar nuestra atención y conducirnos a esta vía de investigación. No lo entiendo. Tallinn frunció el ceño. El corazón es el órgano más caro y difícil de clonar, seguido de cerca por los ojos. De repente, Clay se quedó inmóvil como un depredador. Hay otro órgano muy complejo que no has mencionado todavía. Tallinn observó que los dos hombres se miraban fijamente, sintiendo que la terrible verdad pasaba entre ellos, pero su mente se negaba a establecer la conexión. ¿Cuál?, preguntó llevada por la frustración. El cerebro, Tallinn. El tono de Max estaba teñido de un silencioso pesar. A todas las víctimas que fueron aliadas lo bastante pronto como para realizar un análisis de los tejidos blandos, les faltaba el cerebro. Clay sintió la conmoción de Tallinn, el dolor atroz que la embargaba, y aquel le amenazó con arrancarle el corazón de cuajo. ¿Fue un trabajo profesional?, preguntó, abrazándola con fuerza. Muy avanzado. Se trata de una operación organizada, no de la obra de un chiflado solitario, máxime teniendo en cuenta la diseminación geográfica de las víctimas, la cronología con que se deshacen de los cadáveres y la falta de pruebas, salvo por una sola fibra. No había el menor rastro en el equipo de los chicos. Ayuda. ¿Eso a reducir la búsqueda? No a un lugar concreto, pero el material se utiliza en laboratorios quirúrgicos de alta tecnología. Max se pasó la mano por el cabello. Las víctimas fueron llevadas a algún tipo de instalación médica, y estoy seguro de que se trata de la misma en todos los casos, lo que significa que cruzaron las fronteras entre estados sin disparar ninguna alarma. Sugiere una organización. ¿Fueron torturados?, dijo Tallinn, con voz ronca, como si estuviera gritando para sus adentros. El leopardo que moraba dentro de Clay flexionó las garras, pues le desagradaba el olor de su angustia. Vamos, Tallinn, no es necesario que sepas eso. Sí que lo es. Notó que se le formaba un nudo en la garganta, y cuando levantó la vista, Clay vio que sus ojos habían adquirido un apagado tono gris, y en aquel exótico cerco de fuego se había atenuado hasta convertirse en un pálido bronce. ¿Podría decirnos por qué se llevaron a estos chicos en particular? La desviación que impulsa a los asesinos. Si lo sabemos, podemos reducir la lista de otros chicos que podrían estar en peligro. ¿Qué cojones? Te enviaré todo lo que tengo. Max apartó con el puño apretado los cacahuetes que había desperdigado sobre la mesa. Tú conoces a estos chicos, sabes cómo piensan. Puede que percibas algo que yo haya pasado por alto. ¿Qué hay de la búsqueda de John? Aquello le destrozaba el corazón. Pero Dee, Mikey y los demás ya estaban muertos. Hacerles justicia podía esperar. Él es lo primero. Clay le rozó el cabello con los labios. Déjame a John a mí. Fue una promesa. No tengo el menor deseo de que examines los archivos de Max, ni de que veas lo que les han hecho a las víctimas, reconoció con aspereza. Pero tienes que hacerlo. Puede que eso nos ayude a localizar al chaval. Ella ni siquiera confiaba en que Max luchara por John.
pero resultaba aterradoramente fácil retomar la vieja rutina con Clay. De acuerdo, aceptó, sabiendo que él jamás permitiría que le hicieran daño a un niño. Eso me deja libertad para seguir investigando la conexión con Shine. Max se frotó los ojos. Solo ruego a Dios que no se lleven a más niños antes de que solucionemos esto. Tallinn notó que el estómago le daba un vuelco solo de pensarlo. Gracias por compartir todo esto, Max. ¿Por qué lo has hecho? Clay tenía una expresión vigilante en los ojos. El modo tan posesivo con que la abrazaba hizo que su instinto femenino se pusiera alerta. Se trata de información confidencial. Investigué esta ciudad antes de venir. Tal vez Max fuera humano, pero sostuvo la mirada de Clay con gran firmeza. Aparte de la obvia presencia de los Sea, los Dark River y los Snowdancer controlan San Francisco, y... Su tono cambió, se volvió más seco. Últimamente se duda que los Sea continúen teniendo en realidad más influencia que los felinos y los lobos.